les ofrece Documentos TV, la atracción fatal de Adolf Hitler. Esto es algo aleccionador para cualquier país y generación. La historia de lo que ocurrió cuando un pueblo culto y civilizado perdió su voluntad por un líder político carismático. La historia comenzó aquí hace 100 años, en el pueblo austriaco de Braunau, con un niño nacido en esta casa, Adolfo Hitler. Für Sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich glaube, sondern der Schwur, ich kämpfe. Al encontrarme frente a frente con Hitler, fue como si estuviera ante Dios. Quería crear un mundo mejor y cuando murió, sentí que perdía a mi padre. En los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Hitler llegó a estar más cerca que nunca de crear un infierno en la tierra. La espantosa verdad que mucha gente aún se resiste a aceptar es que a pesar de sus crímenes contra la humanidad, Hitler era un genio político, un hombre con una atracción fatal para el pueblo alemán. En su apogeo, fue el gobernante más conocido de Europa. El niño nacido en Braunau pertenece a ese puñado de seres humanos que clara y decisivamente cambiaron la historia del siglo XX. Linz, Austria, el único monumento que asiste a la familia Hitler, la tumba de sus padres. Ni sus padres ni la infancia de Adolfo presagiaban la extraordinaria carrera que le esperaba. Su padre Alois era oficial de aduanas, severo y de mal genio. Su madre Clara intentaba protegerle. Cuando murió el joven Adolfo, quedó destrozado. Guardó su retrato durante toda su vida. De niño, Adolfo fue bautizado por la Iglesia Católica. A la edad de 6 años entró en el seminario de Lambach. Pronto sería el primero de la clase. Hitler cantaba en el coro de la gran abadía de Lambach. Solía, dijo, emborracharme con el solemne esplendor de los oficios. Diariamente, mientras cantaba en el coro, veía la figura del obispo Abbot. Sobre él, un emblema que un cuarto de siglo después Hitler adoptaría para el partido nazi, la esvástica. Más tarde, Hitler se convirtió en un taciturno adolescente. Durante el bachillerato en Linz, perdió casi todo el interés por su trabajo. Su ambición era ir a Viena y convertirse en pintor o arquitecto. Una vez allí, realizó dibujos y acuarelas como estos. Competente, pero no lo suficientemente bueno como para conseguir la plaza que anhelaba en la Academia de Bellas Artes de Viena. Poco a poco, las primeras ambiciones de Hitler en Viena se agostaron. Tras el disgusto de ver cómo le rechazaba 2 veces la Academia de Bellas Artes, se volvió un vagabundo. Hitler dijo que ese periodo de su existencia en Viena había sido el más triste de su vida. Pasó 3 de esos angustiosos años en una callejuela vienesa, en un albergue para hombres sin hogar. En este deprimente sitio, el futuro Führer pasó casi todos sus días realizando una gran cantidad de dibujos y acuarelas para ganarse un modesto sueldo. Cuando se trasladó de Viena a Alemania en 1913, todavía seguía soñando con llegar a ser un gran pintor o un famoso arquitecto. Múnich, 1 de agosto de 1914. Una alentadora multitud celebra el comienzo de la Primera Guerra Mundial.
derecha hay un fotógrafo, y entre el gentío que fotografía se encuentra Adolfo Hitler con 25 años. Por primera vez se ha descubierto una película de Hitler en este momento decisivo de su vida, mientras espera para alistarse como soldado. Para mí, como para cualquier alemán, dijo Hitler, comenzó el mejor y más inolvidable período de mi existencia terrena. En la guerra descubrió el aliciente que no había encontrado en tiempos de paz. Los años de vagabundo tocaban a su fin. Cuando su unidad llegó aquí, al campo de Flandes, no tenía duda de que Alemania alcanzaría la gran victoria y de que su destino era participar en ella. Luego llegó la difícil época de las trincheras, aquí en estas zanjas, cerca del pueblo de Ypres. Hitler pasó días enteros sobre el barro, mientras la artillería enemiga machacaba el frente alemán. Hitler sirvió como enlace de tropas, que no era una misión nada fácil. Los 3 kilómetros que había hasta el batallón estaban sometidos al fuego enemigo. Desde una de estas trincheras cubiertas escribió a un amigo: «He arriesgado mi vida a diario, mirando frente a la muerte». Sus jefes estaban de acuerdo. Por su valentía, Hitler consiguió que le concedieran 2 veces la Cruz de Hierro. En una ocasión capturó a 4 soldados franceses sin ayuda. El día que recibió su primera Cruz de Hierro, dijo que era el día más feliz de su vida. Hasta casi el final de la guerra, Hitler tenía fe en la gloriosa victoria alemana. Pero en otoño de 1918 el mundo se le hundió. Un ataque con gas le dejó ciego durante algunas semanas. Luego llegó la sorpresa aún mayor de la rendición alemana. La derrota fue seguida por una humillante paz en Versalles. La injusticia de Versalles le dolió a los alemanes durante los siguientes 20 años. Incapaz de aceptar que el ejército alemán hubiera perdido la guerra, Hitler se autoconvenció de que los soldados habían sido apuñalados por la espalda por los comunistas y los políticos parlamentarios. Este es un póster de la época. La puñalada por la espalda pensó que era parte de una gran conspiración judía. Los judíos, los más viejos chivos expiatorios de la historia europea, se convirtieron en la rencorosa imaginación de Hitler en los chivos expiatorios de la humillación alemana. La asquerosa chusma judía, declaró, condujo a nuestro pueblo a la horrible calamidad de 1918. La obsesión de Hitler con esa calamidad le impulsó hacia la política. Bueno, yo creo que en la historia de la humanidad hay muchas situaciones en las que la gente está en dificultades, desesperada después de una derrota, después de la desgracia, y de alguna u otra forma necesitan a alguien que las vuelva a unir. Eso es lo que ocurrió en la Alemania de 1918. Opino que Hitler, queda perfectamente claro, pudo haber vivido como un chiflado al que nadie toma en serio, como un hombre aburrido. Pero esta era la situación, y además, en vez de tener que creerlo, Alemania se encontró con un hombre que podía coger las riendas. De repente Hitler descubrió su más preciado talento, el don de ser un orador. Este don se convirtió más tarde en la clave de ese atractivo fatal que sintió por él el pueblo alemán. Hitler ya andaba obsesionado con la visión racista de la nueva Alemania, libre del yugo judío, rescatada de la derrota, dominando Europa. Se unió a un pequeño grupo de nacionalistas fanáticos en Múnich. Se convirtieron en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o nazis. En 1921, Hitler se erigió en su líder. La primera película del aprendiz de Führer, haciendo campaña, nos lo muestra como un personaje torpe, todavía no convencido de su papel como Mesías de Alemania. En
1923, Hitler se sintió lo bastante fuerte como para intentar hacerse con el poder en Múnich. Emil Klein, el único oficial de asalto que aún vive y que avanzó con Hitler, vuelve la vista atrás. Todo iba bien hasta que los manifestantes se encontraron con la policía, bloqueando una salida en una calle estrecha. Seguíamos cantando mientras bajábamos por la calle. Y de repente, oímos cómo disparaban delante de nosotros. El desfile se paró. Estábamos sin habla y no podíamos explicarnos lo ocurrido hasta que corrió la voz desde la cabecera del desfile de que Hitler había muerto. Vi a hombres con lágrimas en los ojos. Yo también estaba muy impresionado y me costó mucho conservar la calma. Lo cierto es que Hitler sobrevivió a la lluvia de balas. Fue detenido y encerrado en una celda de la cárcel de Lamberts. Al principio estaba tan deprimido que se negó a comer. Luego recobró la confianza cuando descubrió que el levantamiento fallido le había convertido en un héroe local. Durante el juicio, Hitler se volvió contra sus acusadores. Dijo a los jueces que le condenaron a la cárcel: la historia hará jirones el veredicto de este tribunal. Tras el triunfo de su juicio, Hitler se propuso escribir la Biblia del nacionalsocialismo. Casi todo el texto se lo dictó en su celda a su fiel seguidor, Rudolf Hess. En general, el libro hace hincapié en las grandes obsesiones que han dominado el pensamiento político de Hitler. Los judíos, el racismo, el espacio vital para el pueblo alemán, los males del comunismo y la democracia parlamentaria. Pero también incluye la opinión de Hitler de muchos otros temas que van desde el boxeo hasta la sífilis. A pesar de que Hitler era un magnífico orador, como escritor era mediocre. El sorprendente atractivo que tendría luego Hitler se basaba en su maestría como orador, más que en la pulosa prosa del Mein Kampf. Después de la cárcel, el líder, o Führer, como él se llamaba a sí mismo, tenía una nueva estrategia política. En lugar de planear otro golpe, se propuso conquistar el poder consiguiendo una victoria electoral. La obsesión de Hitler por los judíos y la conquista de un espacio vital en la Europa del Este jamás podrían haberle dado una mayoría. Lo que le haría ganar millones de votos fue su visión del gran resurgimiento nacional. La oportunidad electoral de Hitler vino con el comienzo de la depresión. En esos años, 1 de cada 3 trabajadores estaba en el paro. Los nazis decían tener la solución. Ilse Wendel era una asistenta social que durante la depresión trabajaba con los parados de los barrios bajos berlineses. En 1932, la producción industrial alemana había descendido casi a la mitad. Entre los parados, Ilse Wendel encontró una enorme desesperanza ante el futuro. Lo que sigue impresionando muchísimo es la pobreza. Puede verse cómo estaban de destruidos los muros. Puede verse. Están ahí. Las casas estaban tan cerca las unas de las otras que las mujeres se hablaban desde las ventanas. Lo que echo de menos son los niños. Cuando vine aquí había muchísimos niños jugando. Docenas de niños. La desesperación era tan terrible que no puedo describirla. Por todas partes había mendigos. En cualquier lugar de Berlín había mendigos. La gente venía a los patios y pedía sin parar una limosna. Los partidos políticos democráticos no ofrecían ninguna solución. Para millones de alemanes, la única esperanza era Adolfo Hitler. Apoyé a Hitler porque era el único que, después de haber visto tanta depravación, tanta pobreza, podía traer una justicia social a la gente. Vivían en una horrible miseria. Con el lema «El Führer con Alemania», Hitler fue el primer político que utilizó un avión para hacer campaña. Su mensaje era sencillo:
Solo él podía salvar a Alemania. En 1932, en el colmo de la depresión, los nazis, con más de un tercio de los votos, con seguridad, era el mayor partido político y con seguridad su mayor ventaja se debía a la oratoria de Hitler. He had that ability which is needed to Tenía la habilidad necesaria para que la gente dejara de pensar críticamente y se emocionara. Esta habilidad derivaba de su buena disposición para abrirse totalmente y poder aparecer, y lo conseguía, descalzo y desnudo ante su público, para abrir su corazón y mostrarlo. Ante el público, comentaba su visión mesiánica de un gran resurgir nacional. Hitler aumenta el suspense, haciéndoles esperar durante 1 o más horas. En el estrado, Hitler aumenta la tensión manteniendo a su público a la espera. Hace lo que hoy día ningún político se atrevería a hacer, guardar silencio durante 1 minuto entero. Cuando siente que ha preparado al público, habla despacio y en tono bajo. Tenía la habilidad de un actor para echarse encima unos cuantos generadores más y de repente cargarse totalmente de energía. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Es kann niemand hier gegen mich aufstehen und zeugen, was ich je gesagt habe. Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. Era como si no utilizara palabras. Parecía que las emociones llegaban casi sin utilizar palabras. Tenían una crudeza, una fuerza. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Nadie ha tenido jamás su poder para conmover al público. Y no solo al hombre corriente. Muchos intelectuales alemanes quedaron cautivados con su atractivo. Y se conmovieron con la extraordinaria confianza en sí mismo que tenía este hombre. No es lo que dice, es cómo lo dice. De eso se trata. A la gente le resulta muy desconcertante. Quieren encontrar